Començarem aquesta tarda els actes previstos aquí a la Casa de Cultura amb el Rubén, que ve del Centre Oro Alquímia de Lleida, i ens parlarà una mica de bioenergètica. ¿Qué es eso de la bioenergética, Rubén? Hola, muy buenas tardes. Gracias a todo el mundo por estar aquí, en este rato después de comer, en esta hora de que la energía la tenemos casi todos en la digestión. Yo soy Rubén Escartín, desde hace pues 17 años de mi vida que me dedico a temas energéticos, que empecé con todo el tema de Tai Chi, Qigong, he hecho mis pinitos en medicina china y bueno, y poco a poco te vas metiendo en temas de psicología, empiezas a investigar un poquito en el origen de ciertos patrones de conducta, en por qué el cuerpo enferma, en por qué a veces te sientes como te sientes, bueno, te empiezas a hacer preguntas, ¿sí? De aquí deriva un poquito toda mi investigación. Empieza sobre el cuerpo físico. Yo estoy diplomado en Ciencias de la Educación, especialidad de Educación Física. Después empecé a indagar en la expresión del cuerpo y me metí en el teatro a mirar toda esa expresión corporal, qué es lo que queremos decir, cómo nos colocamos, la respiración, el tono de voz. A partir de ahí, como os he dicho, ¿no? Me empiezo a meter ya en temas más llamados alternativos, la gente los llama alternativos, bueno, está bien. Y poco a poco, evolucionando por diversas técnicas, por diversos mundos, hasta llegar a encontrar la bioenergética universal, que ahora os explicaré, como me preguntaba él, qué es y en qué consiste. Para mí, la respuesta, o cuando yo ya empecé a sentirme saciado en esa necesidad de comprensión, de entendimiento y de explicación de cómo funciona el ser humano, no solo a nivel físico, porque para eso ya tenemos la biología, que es genial, es fantástica, y tenemos unos especialistas que saben muy bien cómo funciona, que son los médicos, pero después, cuando ya se empiezan a expresar todos esos comentarios, ¿no? Que te dicen, no, pues mira, es que aquí en el cuerpo físico, en las pruebas no manifiestas nada, pero a ti te duele, y te duele físicamente, pero en el físico no aparece nada. Entonces, cuando nos tenemos que empezar a preguntar en qué parte de mi anatomía existe una información que está provocando que mi cerebro, y por tanto mi biología, empiece a reaccionar causando una pulsión, un aviso, algo que te dice, hola, estoy aquí, y resulta que estoy aquí por algo. Entonces, a partir de allí inicié todo un camino terapéutico de investigación en biodescodificación, en psicosomática clínica, estudiando con médicos en Francia, con psicólogos, psiquiatras. Bueno, como os digo, un poquito intentando abarcar desde diferentes niveles cómo se compone y cómo un cuerpo físico acaba expresando una enfermedad o cómo psicológicamente acabamos expresando un patrón de conducta o a partir de aquí, cómo energéticamente se establecen bloqueos que se quedan atascados en nuestra anatomía energética y que a partir de allí van a empezar a provocar disfunciones, cambios, alteraciones en los demás cuerpos. Y un poquito la bioenergética universal se dedica, por definirlo de alguna manera, es una disciplina que se dedica a analizar, a estudiar campos de información. Para definirlo muy simple, ¿qué es un campo de información? Un campo de información es un espacio donde se acumula todo lo que se vive. Información. ¿Información de qué tipo? Información emocional, información mental, información psicológica, información telúrica, información de todo lo que nos rodea. Al final todo es información. Y esta información siempre va acompañada por energía. Es decir, cuando yo miro a un lugar o miro a una persona y digo, uy, esta persona me da buen rollo, ¿no? Y no la conoces de nada. Y no sabes, ni la has conocido, ni te la han presentado, pues da buen rollo. Dices, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que hace que yo perciba esta información y que a mí me dé este buen rollo esta persona o todo lo contrario? Yo miro a alguien, no lo conozco de nada y de repente siento una aversión, siento un rechazo y dices, pero si no lo conozco. Pero es que simplemente mirarla a esa persona me causa un rechazo. Hay que comprender y hay que entender que nosotros estamos constantemente intercambiando información. Constantemente.
Y cuando hablamos de energías, por ejemplo, energía positiva, energía negativa, que si energía de esto, después hablamos de las energías, ¿no? De cómo se catalogan, de un montón de energías que hay, qué pasa con todo esto. Cuando hablamos de energías, la diferencia entre una energía y otra es la información que alberga esta energía. Cuando yo me encuentro con alguien y lo saludo, hay un intercambio energético. Por tanto, hay un intercambio de información. Y ahí se va a producir ante esa información una reacción de mi diseño. ¿Qué diseño? Porque tenemos unos cuantos diseños. El anatómico, como acabamos de decir hace un momentito, pues es bastante conocido, lo tenemos bastante estudiado, incluso hay carreras universitarias que se dedican a esto, anatomía, fisiología, fantástico. Pero resulta que en bioenergética universal se va un pelín más allá, igual que en otras técnicas, evidentemente, y estudiamos la anatomía de aquellos cuerpos sutiles que, digamos que no son tan fáciles de percibir, pero que sí, al final, acaban expresándose toda la información de lo que albergamos en estos cuerpos, en el cuerpo físico. Tenemos también en nuestra anatomía unos centros energéticos, que las tradiciones clásicas, que si el Vedanta, el yoga, el Tai Chi, el Qigong, ¿no? Que vienen de hace miles de años, le llaman los chakras. Simplemente que en bioenergética universal no utilizamos palabras derivadas de ciertas disciplinas, porque no nos ubicamos a ningún dogma, ni característica concreta, ni cultura concreta, sino que consideramos y estudiamos al ser humano en su universalidad, da igual que vengas de China, que vengas de África, que vengas de aquí. Hay un diseño energético el cual es igual para todo el mundo. Lo que no va a ser igual para todo el mundo es la información que alberga tu campo energético. ¿Vale? Entonces, la bioenergética universal se encarga de esto, de estudiar todo lo que tú vives, cómo te afecta, hasta qué punto te afecta, dónde se ancla, dónde se guarda, dónde no se guarda, dónde tienes fugas, pero a la vez la relación con tu entorno. Por ejemplo, ahora estamos todos en esta sala y estamos manteniendo un constante intercambio energético y de información con esta sala, de manera que la forma de la sala, seamos más o menos conscientes, nos afecta. No es la posición de las sillas y de las filas, nos afecta el color, nos afecta de aquí que ciertas disciplinas como la cromoterapia, la gemoterapia, todo esto que está estudiado, que depende tú cómo estás anímicamente, ¿no? Te vistes de una manera, con unos colores, con otros. ¿Por qué? Porque al final hay que comprender que todo vibra. Como decían los egipcios ya, todo vibra. Y si todo vibra significa que esa vibración vibra en la frecuencia según la información que alberga. Por ejemplo, una persona que esté continuamente en su mental negativo, en pesimismo, en tristeza, en apatía, en negatividad, su tasa vibratoria, el campo vibratorio, va a ser un campo bajo. Pero esto no es algo, digas, esto es algo como muy raro. No, no. La física dice que nuestro cuerpo físico es un conjunto de átomos que vibra. Es decir, hay un núcleo, alrededor del núcleo hay unos electrones que se mueven. Estos electrones chocan entre ellos y producen vibración, y dependiendo de la velocidad de choque, va a ser una vibración alta o una vibración baja. Eso significa que la vibración va a depender de cómo tú utilizas tu sistema energético, de cómo tú utilizas tu energía mental, de cómo tú utilizas tu energía emocional, de cómo tú utilizas tu cuerpo y de la coherencia que tienes entre estos niveles. ¿Ok? Entonces, es importante empezar a comprender y sentir que al final el mundo que percibimos, el mundo que vemos, es el último eslabón de toda una serie de dimensiones, de campos de información, donde están los orígenes de lo que nosotros acabamos percibiendo y viendo. Hasta tal punto es así, ¿no? que cuando trabajamos con personas en bioenergética a nivel de enfermedades, tanto si es a nivel terapéutico como en grupos, que hacemos los trabajos en grupo, lo primero que nosotros vamos a empezar a trabajar siempre va a ser escuchar el cuerpo, porque en el cuerpo está un mensaje. Nosotros siempre decimos que si tu cuerpo no puede experimentarlo, no sirve. Es decir, es muy bonito decir, sí, tenemos cuerpos sutiles, tenemos cuerpos energéticos, vale, genial, es fantástico. Hay gente que se lo cree, hay gente que no se lo cree. A partir de aquí, vamos bien. Resulta que la medicina china dice que hay unos meridianos en nuestro cuerpo y unos puntos de acupuntura que están en conexión con todo este diseño, con los órganos internos, que resulta que esta parte psicológica de los órganos internos hace como 4000 años
que los chinos ya la conocen. Bueno, te lo puedes creer o no. Pero al final lo que hay que comprender es que el cuerpo tiene un sistema de autosanación propio y autocuración. Y que nuestros campos de información, cuando yo recibo una impronta emocional, automáticamente tenemos una cosa que se llama inconsciente, que es genial, y menos mal que la tenemos, porque el inconsciente se encarga de todo aquello que nosotros no controlamos desde el consciente. ¿Qué no controlamos desde el consciente? Por ejemplo, ahora estáis aquí, estáis haciendo la digestión, todos los procesos a nivel de metabolismo, ácido clorhídrico en el estómago, las pulsaciones que bajan, los que os está entrando morriña, ¿vale? Todo esto es vuestro inconsciente que se encarga del biológico y lo está gestionando. No tenéis que estar pensando, recepción de oxígeno, distribución a la sangre, de la sangre a las células, ¿no? Sino que es algo completamente inconsciente, automatizado a través del sistema vegetativo del autónomo. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa no controlamos y no decidimos? Las emociones. Una reacción emocional no es algo que tú decidas, me acaba de insultar, espera que me mosqueo. Un momento, que te voy a meter un moco, espérate. No, sino que alguien te dice, yo qué sé, capullo, y tú vas y haces. Bueno, depende del carácter que tengas. Hay gente que hace y hay gente que hace. No, depende de los conflictos que tengas de raíz y de base, y comportamentales. Claro, significa que si no es el consciente el que se encarga, tiene que haber alguien que esté gestionando esta información. Y este es el inconsciente. Y resulta que el inconsciente tiene un lugar fantástico a nivel biológico, que es aquí, le llamamos el centro reticulado, aquí en la base del cráneo, una zona importantísima, vital, porque se almacenan los psicoshocks, todos los conflictos emocionales que yo recibo, de aquello que yo no me espero, y resulta que recibo una noticia inesperada, que no acabo gestionando. Siempre me voy a referir a nivel conflictual de cosas que yo no gestiono, ¿de acuerdo? Y cuando me refiero a cosas que no gestiono, me refiero a cosas que no gestiono, porque a veces, desde el consciente, nos pensamos que estamos gestionando una situación, pero resulta que nuestro inconsciente, como tú a nivel consciente te estás montando películas a nivel mental para intentar encontrar una explicación, porque resulta que esto duele demasiado y voy a empezar a programar, a expresar lo que se llaman programas de defensa, y yo a veces me puedo llegar a creer que llevo bien una situación. Es como alguna vez, ¿no?, que te viene alguien a terapia, a consulta, y te dice, oye Rubén, mira, que resulta que me ha salido un quiste en el ovario derecho, y bueno, vengo a ver si me puedes decir un poquito, a ver qué puede haber pasado aquí y tal, ¿no? Y le comento, ¿has tenido algún conflicto de separación, de pareja, pues últimamente, o alguna...? Y digo, uy, sí, pero hace un año ya, y lo llevo súper bien. Digo, ya, pero tu cuerpo no dice lo mismo. Tu inconsciente me está diciendo que tú no lo llevas tan bien como te piensas. Tú conscientemente, seguro que te has metido todos los argumentos del mundo para pensar y decir, no, es que no me merece, es que no, esto no estaba bien, es que tal cual, pero resulta que una parte emocional tuya que automáticamente se ha sentido desvalorizada, se ha sentido abandonada, se ha sentido etc, 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 y yo esto no lo he gestionado. No me he metido en el dolor para realmente transmutar esta energía de tristeza, de vacío, de lo que sea. Automáticamente, cuando nosotros no cogemos las riendas de estas energías, de estas emociones, mi inconsciente tiene que hacerlo por mí. Y tiene que hacer algo. La física dice, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La apreciación es, ¿quién la transforma? Porque para transformarla se necesita energía de consciencia. Tengo que ser consciente de aquello que me pasa a un nivel profundo para poderlo transformar. Porque si resulta que yo, imagínate, ¿no?, que estás desarrollando cualquier tipo de disfunción en tu interior, si tú no lo sabes, conscientemente no puedes hacer nada para cambiarlo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero en el momento que te aparece, ya sea corporalmente o psicológicamente o emocionalmente, un conflicto, un bloqueo, a partir de que tú lo detectas, tú puedes empezar a trabajar con él. Significa, acabo de tomar conciencia que yo tengo un problema con esta situación, con lo cual ya estoy preparado, preparada para empezar a afrontarlo. Después viene el cómo. ¿Vale? Después hablamos del cómo. Ahora estamos en cómo funcionan los procesos y cómo se acaban desarrollando. A partir de ahí, resulta que energéticamente tenemos una serie de cuerpos. El físico,
El etérico es el siguiente cuerpo, que el cuerpo etérico es un cuerpo que se puede percibir bastante fácilmente a simple vista, simplemente relajar un poquito, mirar a la persona y a veces, no sé si lo habéis visto, ¿no? como una especie de borde, que es como blanquito, azulito, alrededor de una persona. Ese es el cuerpo etérico. Entonces, el cuerpo etérico tiene una función que hace de conexión con el cuerpo astral, entre otras cosas que no nos meteremos ahí a profundizar. Y el astral es súper archi, hiper, mega importante. El astral es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Más que el etérico? No, cada uno tiene su función, ¿vale? Pero resulta que en el astral es nuestro cuerpo emocional y es donde tenemos las cicatrices, las improntas de todo aquello no resuelto, de todo aquello que me ha dolido. Es donde muchas veces yo tengo fugas energéticas, ¿sabéis? Aquí en la feria, no sé si, porque no me ha dado tiempo de pasearme mucho, pero hay gente que mira el aura, y muchas veces te miran el aura y te dicen, tienes una fuga en... Sí, es que la tienes de color no sé qué y se te va hacia... ¿Vale? Todo esto que parece tan metafísico y tan raro es súper normal. Cuando tú, por mira que es simple, cuando tu cabeza va por un lado y tu emoción por el otro, automáticamente tus cuerpos energéticos empiezan a dejar de estar en verticalidad, en alineación, y empiezan a producirse disfunciones. Justo antes de ayer estaba tratando a un chico que ha estado metido en drogas y está ahora recuperándose, y lo primero que tratamos es recolocar los cuerpos a su sitio, porque una persona que haya estado fuera de su identidad, y esto es, el concepto de identidad es básico, ¿qué es estar en tu identidad? Es estar en plena armonía con tu diseño original, y esto no es nada fácil. Esto no es nada fácil. ¿Por qué? Porque resulta que, para empezar, cuando yo encarno en un cuerpo físico y elijo a la familia en la cual yo voy a encarnar, y elijo a papá y elijo a mamá, de los cuales después voy a empezar a enfadarme con ellos y a enfadarme con la familia, y cuando alguien te dice, oye, que los has elegido tú dices, oye, pues yo estaba borracho. Y no, pero es que tú ya llevas una trayectoria, ¿no?, que necesitas cuando tu alma encarna en el cuerpo físico y baja todos estos niveles, desde el más sutil hasta el físico. Resulta que tú le tienes que empapar de informaciones para después moverte en este plano. Aunque continúas conectadísimo a todos los otros planos, porque no somos solo físicos, somos físico, etérico, astral, causal y más de ahí, que no hablaremos ahí, ¿vale? Pero resulta que estas informaciones están aquí, tú bajas, te encarnas, te tienes que encarnar en una familia concreta que se mueve con dinámicas energéticas y campos de información concretos que tú tienes que programar en tu inconsciente, bajo los cuales tú vas a estructurar tu sistema emocional, psicológico, mental, y vas a heredar conflictos familiares como mínimo hasta 4 generaciones para atrás, ¿vale? Porque hay todo un campo, hay todas unas leyes en todo este sistema energético que hacen que cuando encarnemos en una familia formamos parte de ese clan, ¿vale? Entonces, si ese clan tiene un conflicto de desvalorización en las mujeres, yo soy mujer, oye, yo soy mujer, pertenezco al clan de las familias, vamos a compartirlo. Todas la misma familia, todas juntas. Se le llama lealtad familiar a esto. A nivel biológico, a nivel inconsciente, son unos programas que llevamos instalados por supervivencia. Y es gracias a esta lealtad que yo siento una afinidad especial o completamente desafinidad con los miembros de la familia, pero hacen, por ejemplo, este concepto de lealtad familiar a nivel biológico y psicológico, hace que papá y mamá, cuando yo nazco, sientan una responsabilidad de cuidarme, porque si no existieran estos programas de perpetuación de la especie, nace, pues mira qué bonito, ¿no? Un ser más, ¿vale? Ok. Pero fijaros que este concepto de lealtad no solo es en el ser humano, sino que es un concepto animal, instintivo, que está programado en las especies y es para perpetuar la especie. Entonces resulta, como os decía, que encarnas, bajas, te impregnas de todo un seguido de informaciones y empiezas a vivir tu vida desde el mismo instante que tú naces, con todo un prisma. Es como si cuando tú encarnas en el momento de la concepción, que ya empiezas a programar tu inconsciente con información, porque pensar que todo lo que vive mamá automáticamente es vivido por el bebé. Es automático. ¿Por qué? Porque el bebé es 100% inconsciente, a nivel biológico. A nivel de alma es otra historia. Pero a nivel biológico, 100% inconsciente significa, cuando yo soy inconsciente, no puedo decidir qué filtro y qué no filtro.
El inconsciente, para entender muy bien cómo funciona, pensar esto, es una inmensa grabadora. Graba información, punto pelota. Es como un PC, como un ordenador. ¿Un ordenador es inteligente de por sí? No. Es una máquina que ejecuta programas. Nuestro inconsciente es exactamente igual. Graba programas, los pone en carpetitas y pone documento papá, documento mamá, documento nacimiento, documento concepción, documento infancia, documento. Y después, tu inconsciente, que es una máquina de información, se planta aquí. Dice, vale, ya soy adulto, me planto delante de una serie de personas y mi inconsciente empieza a comparar situaciones que yo ya he tenido previas y que se pueden haber dado situaciones parecidas a esta. Por ejemplo, yo tengo 8 años, estoy en clase y el profe me hace salir a la pizarra. Yo llego, salgo, me giro y veo a niños sentados en las sillas. Y entonces el profe, que representa la figura de la autoridad, me dice, pon el ejercicio, los deberes en la pizarra. Y ese día resulta que tú no has hecho los deberes. Hostia, eres el empollón, la empollona. Mamá y papá están muy contentos contigo porque eres muy especialmente eficaz, eres especialmente, bueno, se te va bien los estudios y de repente, no lo he hecho. Y encima, todo el mundo mirándome y encima me expongo. Automáticamente se me ponen en fase una serie de miedos de al profesor se lo va a decir a papá y a mamá. Y es importante comprenderlo, los niños inicialmente no tienen una ansia de saber voraz. ¿Vale? Es decir, no es que ellos digan, necesito saber cómo funciona el sistema sanguíneo. No. Lo que tienen es, si yo hago esto, cuando yo llegue a casa y vean que, progresa adecuadamente, sí, es fantástico, sí, continúa y progresa y bien, qué fantástico, resulta que voy a obtener un beneficio positivo de mi actuación en el cole. Pero lo que es ganas de comprender cómo funcionan las matemáticas, las sumas, la multiplicación y la división, un niño de 8 años, 10 años, es complicado. Entonces hay que entender, y es importante comprender esto, que somos seres emocionales. Emocionales significa que nos movemos por emoción. Si no hay una emoción detrás que me impulse a hacer algo, significa obligación. Significa que emoción, la palabra emoción, es un prefijo que significa acción de expandir, moción, movimiento. Nos expandimos, nos movemos por emoción cuando yo tengo un sentimiento, cuando yo tengo una energía que pulsa en una dirección concreta, cuando yo quiero a alguien, por esa emoción, por ese sentimiento, soy capaz de hacer lo que haga falta. Cuando yo odio a alguien también. ¿Vale? Pero cuando no me mueve emoción, cuando alguien me viene a ver en terapia y me dice, no, es que no tengo ilusión por nada, no siento nada, no me gusta nada, no sé qué hacer en la vida, nada significa no hay motor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Y a eso después ya el siguiente paso y bueno, se le llama ya depresión. Porque es nada. Es vegetal, nada. Pero te gusta... Si no hay emoción, significa que no hay motor. Pero para que no haya emoción, significa que tiene que haber un bloqueo que te desconecta de tu emoción. No es posible que no haya emoción. Es decir, tu sistema está pensado, somos seres emocionales y nos movemos por emoción. Lo que sí que puede suceder es que tú hayas vivido situaciones en tu vida en las cuales hayas sufrido, porque eres una persona sensible, porque vives las cosas de una manera que te lo tomas mucho, muy a pecho, ¿no? Y de repente te ves incapaz de poder gestionar ciertas partes de tu vida. Automáticamente, solución, tengo que dejar de ser sensible. Envías este mensaje a tu inconsciente empieza a programar sistemas de defensa, corazas, por ejemplo. Muchas son corporales y empiezas a programar corazas corporales. Por ejemplo, esto es una coraza corporal, la grasa. ¿Para qué sirve la grasa? Biológicamente, ¿para qué sirve la grasa? Para proteger. La grasa nos protege del frío, por ejemplo. Entonces, si yo he sentido frío afectivo o he sentido agresión en mi vida, ¿no? Depende en qué momento salga la grasa, pues podemos saber en qué momento se ha programado ese sistema de defensa. Cuando una persona, por ejemplo, siempre va tiesa, de arriba, o al contrario, para abajo, o siempre tiene una zona del cuerpo que es
A esta zona le llamamos coraza. Hay gente que la tiene ahí, otros los tenemos aquí, somos más bien de hincharnos. Significa que cuando algo nos supera, lo primero que hacemos es colapsar. Aguantamos dentro y hasta que no nos sentimos capaces, vamos haciendo y cuando llega el momento, plaf, soltamos. En cambio hay gente que es más elemento fuego, ¿no? Recibe ¡pua! Y explota, entra, ¡pua! Acostumbran a ser físicamente más fibrados, más delgaditos. Entonces ahí cada uno, dependiendo de la morfología de su cuerpo, pensad que nuestro cuerpo habla. No nos podemos esconder de nuestro cuerpo, es imposible. Esto me lo enseñó el teatro, y me lo ha enseñado la psicosomática clínica, y me lo han enseñado grandes médicos. Tú tienes un cuerpo, y por tu cuerpo se sabe cómo tú gestionas tus emociones, tus pensamientos, tu vida. Si eres una persona que acumulas ira y no la expresas, si eres una persona todo lo contrario, que te viene antes de pensarlo ya lo has devuelto. Porque pensar, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que tu biografía se transforma en tu biología. Y esto es importante comprender porque esta frase está expresando niveles de complicidad de nuestra estructura, de nuestra anatomía en todos estos niveles que hemos comentado hace un momento. Entre el mental, entre el emocional, energético y entre el físico. Y cuando se produce un bloqueo en alguno de estos niveles, el físico lo va a expresar. Esto es muy importante. Es que no, lleva una temporada que no como mucho. Bueno, pues si no comes mucho, no sé, el tiempo, ha cambiado el tiempo. Vale, ha cambiado el tiempo. Pero vamos a mirar si cada vez que cambia el tiempo tienes esta reacción. Porque si cada año cuando llega otoño te pasa lo mismo, tenemos que buscar en tus centros energéticos, hay una memoria que se programó en un momento muy concreto y que está allí anclada en el inconsciente, anclada en tu centro reticulado y en alguno de tus 7 centros principales. Porque cuando nosotros vivimos una impronta, ¿sabes cuando te discutes con alguien y notas como ese dolor te entra y podrías decir, hostia, es que eso que me ha dicho me ha dolido aquí, ¿no? O utilizamos frases tipo, es que me ha pegado una puñalada, es que me ha dejado helada, y podrías tocar la parte del cuerpo donde tú lo has sentido. Esto es genial, porque nuestro cuerpo graba la memoria. Es fantástico. Dirás, hostia, pues yo no le veo la gracia. Sí, la gracia está en que si escuchas a tu cuerpo, puedes ir al origen del conflicto y vaciarlo. Esa es la gracia. Esa es la gracia, ¿ok? Pero resulta que cada centro energético, como os decía, está en conexión y gestiona diferentes órganos internos. De manera que cuando yo vivo un conflicto emocional, dependiendo de la característica del conflicto, se me va a bloquear un órgano o un centro energético, dependiendo del nivel en el que esa energía de conflicto entre en mí. Puede que se quede simplemente en el cuerpo emocional, con lo cual te alterará el energético. ¿Qué es? Cuando tú te discutes, se te queda mal cuerpo, ¿no? O se te quedas un poco ahí hecho polvo, pero no afecta a tus funciones físicas, ¿vale? O afecta muy poquito. Bueno, es que he tenido un disgusto y se me ha puesto un no sé qué aquí. Vale, ok. Cuando resulta que al día siguiente empiezas a tener mocos y al otro tienes fiebre y coges una gripe, digamos que ya no se ha quedado en la parte superficial, sino que esa información que tú no has gestionado y que te acaba de conectar con un conflicto más profundo vivido anteriormente, porque acordaros que os había dicho hace un momento que el inconsciente compara todo lo que vive con todo lo que ha vivido, y si encuentra un instante de tensión, un instante no resuelto, va a activar una defensa. Por eso muchas veces la enfermedad, que nosotros la catalogamos como mala, es una salida de estrés emocional. No siempre. Porque a veces esa salida se produce y desaparece el estrés. Ok. ¿Cuándo es esto? Cuando tú te discutes con alguien, tienes una gripe, tienes mocos, tienes diarrea, tienes no sé qué. Ok. Y pasa. Se acabó. Ok. Significa he vaciado. No he sabido gestionarlo emocionalmente y mi inconsciente ha tenido que tomar esa información, esa energía, la ha tenido que eliminar según tal como soy yo. Porque no todos eliminamos de la misma manera y esto es muy importante comprenderlo. Hay gente que es biológica, puramente biológica. Hay gente que es, dentro de los que somos biológicos, digestiva. Y cada vez que tiene un disgusto le afecta al digestivo.
o diarrea, o se le bloquea, ¿no? Y es lo típico de se m'han ficat els nervis al estómago, ¿no? Tengo los nervios aquí, vale, genial. Pues ya sabemos que, pero aquí es la boca del estómago. Y ya nos está dando pistas de lo que te pasa a nivel interno profundo. Si es la boca del estómago y se te ha cerrado, significa no quiero que entre este alimento, porque es tóxico. Y este alimento no es un alimento físico, es algo emocional, porque cuando somos pequeños tenemos la memoria de aquí, como os decía, en los primeros días, semanas, meses de vida, hacemos la asociación entre afecto y alimento. ¿Por qué? Muy fácil. Yo nazco, mamá me coge en brazos, ¿qué empieza a grabar mi piel? Graba contacto, temperatura, en un principio cálida, ¿sí? Y si encima mamá tiene la consciencia de poder y de querer darme el pecho, voy a grabar alimento, cálido, contacto, por tanto me siento protegido, y encima el alimento es dulce. Y ahora os voy a hacer la pregunta. ¿A alguien de aquí, ¿vale? Si yo os digo, ¿cómo preferís el amor en vuestra vida? Alguien me diría, que puede ser, ¿eh? Frío, ácido o amargo. Si la respuesta es sí, significa que aquí en este momento hay una impronta. Si la respuesta es no, claro, es que cuando yo busco... Fijaros, cuando yo digo a alguien que me quiere, es porque me siento protegido, alimentado emocionalmente y porque estoy en ese contacto que me nutre. Cuando yo no tengo un contacto nutritivo a nivel afectivo, es decir, que yo toco a alguien y noto hielo, cuando yo toco a alguien no tengo un intercambio, cuando yo no me puedo comunicar con alguien, cuando yo no me siento protegido por mi pareja o por quien sea, yo siento que no me quiere. Reflexionar sobre esto. Y son programaciones puramente biológicas, psicológicas, energéticas, que se programan por este intercambio en nuestros primeros días, semanas y meses de vida. Entonces es genial, porque muchas veces podemos encontrar programación afectiva que llevamos toda nuestra vida arrastrando un patrón de conducta que consideramos normal, y es normal para mí, porque siempre me he mostrado de la misma manera, porque si de repente en casa todo el día había disputas, puede ser que yo fuera auditiva, o puede ser que yo fuera de contacto y grabo contacto frío, o contacto tóxico, o agresión, aunque no me toquen. Bueno, si después ya me pegan, pues ya le añadimos, pero no hace falta pegar, que se agrava, pero simplemente recordaros, la bioenergética estudia el intercambio de información con el medio. Significa que si yo vivo en un medio hostil, tóxico, frío, mi inconsciente lo graba igual. Muchas veces me vienen a ver mamis y me dicen, oye, mira que mi hijo es que es alérgico y tiene rinitis, o es alérgico a esto, o es alérgico a... Lo primero que hago siempre, me dicen, ¿te traigo al niño? Digo, no, te trato a ti. A ti y a la persona que pase más horas con el niño. Porque si de repente la abuela está haciendo de mamá o el papá está haciendo de mamá, porque son roles que se desarrollan en nosotros y que están programados a nivel de especie, se les llama arquetipos, claro, esos roles tienen un sentido. Si esos roles no son cubiertos, no son satisfechos en mi necesidad biológica, en mi necesidad psicológica, en mi necesidad emocional, en mi necesidad espiritual, significa que se va a crear un nudo. Y a partir de allí, a partir de ese nudo, tú imagínate, es un trayecto, tienes toda una vida por delante y en un momento se coloca una valla. Significa que todo aquel que pase por allí va a tener que buscar un atajo, un desvío. A eso se le llama, es una solución, ¿de acuerdo? Psicológica. Va a buscar un programa de expresión, mi identidad es tirar recto. Pero como yo vivo esto, tengo una información que dice, es que tirar recto resulta que no, porque tirar recto significa empotrarte. Vale, pues ok, giro a la izquierda y genero un patrón derivado. Mi naturaleza es de necesitar abrazos. Pero como de pequeñito, de pequeñita no los tuve, y llegó un momento que por supervivencia dije, una de dos, los pido y no me llegan. Con lo cual, solución, me voy a creer que no los necesito.
y automáticamente genero una respuesta, que es que soy una persona súper súper autónoma, que no necesito nada de nadie, no, el contacto, no, yo no. No, si eso, no. Incluso cuando me vienen a abrazar, marco distancia. ¿Por qué? Porque cada vez que me abrazan, me conecta con esa carencia que yo no quiero recordar. Y automáticamente, para evitar eso, genero patrones de conducta. Y entonces, cuando me dicen, digo, no, no, es que yo soy así. Cuando alguien me dice en las clases, en los cursos, yo soy así, primero sonrío, clic, de complicidad, para que no genere contracción en la persona, y después le digo, tú te expresas así. Pero te aseguro que no tienes ni idea de cómo eres. Porque para saber cómo eres en realidad, tienes que ir a lo profundo de tu inconsciente, hacerte especialmente amigo de todo aquello que no tienes resuelto, empezar a ver, como decía Carl Jung, tu sombra, aquello que nadie quiere ver y que todos tenemos abundantemente, ¿vale? Y como también decía Carl Jung, la sanación está en la sombra, no en la luz, porque, pues eso, si la luz ya es lumínica, hay que meterse en la sombra para llevar la luz ahí. Pero claro, si a mí me da miedo meterme en la sombra, porque evidentemente cuando yo me meto en la sombra y veo todo lo que tengo por resolver, que no es poco, una de dos. O te da pereza porque dices, ahora me meto en este berenjenal, pero lo bien que estoy yo con mis patrones de defensa, ¿sabes? Que encima me los creo y encima hacen que yo me mueva en una zona de comodidad que me permite no mover el culo. Y encima decir que la culpa es del otro. Hostia, me firmó. Que cambie el otro. Porque el problema lo tiene el otro. No, yo no. Yo tengo un choque ahí, no, pero el problema es del otro. En bioenergética sabemos cuando yo me encuentro con alguien, sobre todo en tema de parejas, es muy divertido. El tema de las parejas es genial. El tema de las parejas es para hacer 10 cursos enteros. O sea, no una charla, 25 charlas seguido de 10 cursos. ¿Vale? Porque para poder comprender cómo funciona la pareja, que es genial, porque la pareja te conecta con todo lo no resuelto directamente. ¿Por qué? Porque pareja igual a afectividad. Y afectividad se programa en la infancia. Y en la infancia donde vivo, en casa, en el hogar. Por tanto, las memorias que yo tengo primeras de cómo era mi familia, de cómo era mi hogar, me improntan y allí grabo cómo es la afectividad y cómo es el amor. Y si en casa había gritos, yo grabo, ¿vale? Amor es igual a gritos. Dos posibles soluciones ante esta manera de vivirlo. El inconsciente solo puede hacer dos cosas. O imita y hace lo mismo. Y se va a buscar una pareja con la cual discutir toda la santa vida, o compensa. Y hace todo lo contrario. Y dice, no, no, me voy a buscar al papá que no tuve. Y voy a tener una relación de esas tranquilas, aburridas, sé que no discutimos por nada, porque uno de los dos que es como que ya tiene la forma así de no decir nada, de callar y decir amén a todo. Evidentemente hay términos medios, pero yo tengo que hablar de los extremos para que cada uno después se posicione donde quiera o donde pueda. ¿Ok? Entonces, el tema de las parejas es genial porque te conecta directamente con el mundo afectivo y no te puedes escaquear. No te puedes escaquear, porque a nivel arquetípico en nuestro inconsciente tenemos dos figuras, masculino-femenino, que a nivel tierra, a nivel físico, encarnan papá y mamá. Y cuando yo soy pequeño, papá es la energía yang, masculina, mamá es la energía yin, femenina, y con esos referentes yo cojo lo que es energía masculina y femenina. Y después yo digo, a ver, ¿yo qué soy? ¿Masculino o femenino? Pues si soy masculino me tengo que comparar con papá. Ok. Papá no me gusta. ¿Sabes qué? Lo contrario. O otra opción muy bonita y muy divertida, que yo siempre digo, que es cuando tú te das cuenta que eres como tu padre, como tu madre, y dices, a Dios pongo por testigo que no me voy a parecer a mamá. Y yo te contesto, ya vas tarde. Porque cuando tú tomas conciencia de esto, ya la has tragado, imitado y compartido su campo de información, con lo cual mamá ya está dentro de ti. ¡Ole! Por tanto, solución rápida, acepta a mamá. Empieza a trabajarte la relación con mamá, porque mamá eres tú. Porque hay una parte de ti que está programada en base a mamá. Y después, en base a esta base,
Tú has generado un patrón de compensación o de imitación. ¿Me explico? Esto es muy importante. No significa que seas clavada a mamá, es lo que puede serlo. Pero de repente puedes imitar la relación con los hombres de mamá. Y solo este aspecto. Porque el inconsciente es muy guay. Porque dependiendo de todo lo que se te junta aquí dentro, más lo que ha vivido la familia, las cargas familiares, las dinámicas energéticas de cómo juegan las relaciones y cómo se juega en la familia y cómo se afrontan estas realidades afectivas y energéticas, esto acaba generando mapas energéticos que tú, de manera automática, vas siguiendo. Y resulta que miras el árbol genealógico de una persona y dices, hostia, pero es que todas las mujeres de esta línea se han quedado viudas, o se han divorciado, o han acabado solas. Y dices, ah, mira, esto se repite. O de repente empiezas a ver y dices, mira, es que aquí hay problemas con la feminidad. Uy, pero es que aquí hay problemas con la masculinidad. Uy, es que aquí hay conflictos de abandono. Uy, es que aquí hay, y se repite, y se repite, y se repite. Y tú, aun sabiendo que hay patrones y maneras de actuar que te sientan fatal, y que lo llevas fatal, y que además sabes que vas a elegir a esa persona que no te sienta nada bien elegir, pero que tú eres como un imán para ese tipo de persona, y siempre te la acabas encontrando, te la encuentras y sabiendo que no, acaba siendo un sí. ¿Por qué? Porque no eres tú decidiendo estar con esa persona, sino que es tu inconsciente viendo lo que te falta reparar con papá o con mamá, y que esa persona te va a servir de espejo. Y a partir de allí podemos entrar realmente en un proceso de sanación cuando tú empiezas a tomar conciencia de cómo funciona tu sistema energético, tu sistema mental y este intercambio de información, sabiendo que no existe la casualidad, aunque todo el mundo puede pensar lo que quiera, eso es genial. Como decía Einstein, el azar es cuando Dios va de incógnito. Entonces, interesante, porque al final hay que comprender que todo tiene un diseño, toda esta parafernalia, ¿no?, que llamamos vida, el cosmos, la creación, nosotros, el funcionamiento orgánico, el funcionamiento energético, emocional, tiene un sentido. Y hay una causa y hay un efecto. Yo sé que si me dan un golpe aquí, mi rodilla va a saltar. Pues si yo sé esto, simplemente tenéis que empezar a aplicarlo en todo lo otro. Incluso en lo que llamamos accidentes. Porque cuando tú empiezas a comprender que los accidentes tampoco existen, eso te da la oportunidad de poder empezar a buscar por qué te ha causado eso, por qué te ha pasado esto, y a partir de aquí poder empezar a cambiar el campo de información que tú estás moviendo y que te ha llevado a reproducir esa realidad. Mucha gente me dice, bueno, esa es tu creencia. Digo, sí, es cierto, y yo vivo según esta creencia, pero yo siempre confronto, a mí me gusta confrontar y decir, mira, la diferencia entre los que piensan que existe la casualidad y los que creemos que no, es que los que creemos que no, sabemos que hay un origen, por tanto, buscando el origen, podemos cambiar el efecto. Los que se piensan que es casualidad no pueden hacer nada, con lo cual automáticamente entran en resignación, en frustración. Aunque solo fuera por esto, vale la pena cambiar la creencia. Aunque solo fuera por esto. Dices, oye, ¿es verdad o no es verdad? A mí personalmente, a veces pasan cosas geniales con bioenergética, ¿no?, que la gente conecta con historias de otras vidas y se ven en no sé dónde, tal cual. Y me dicen, oye, Rubén, pero esto que he vivido y el sentido es verdad. Le digo, para mí sí. Le digo, pero al final, ¿qué más da? ¿A ti te ha provocado un cambio en tu vida? Sí. ¿Por qué? Resulta que yo, antes de hacer este tipo de trabajo, tenía asma y me ahogaba. Y desde que he hecho este trabajo, me ha desaparecido. Pues vale, pues ¿qué más da si es verdad? Si me preguntas a mí, te voy a decir, sí, claro, es verdad. Porque no se puede producir un cambio de información si no es en la realidad de ese ser. Si no es devolverle a ese ser su identidad. Y para eso, en Bioenergética Universal, trabajamos con posiciones. Tenemos 3 maneras de trabajar. Una es con posiciones de pie, lo que le llamamos la técnica psicocorporal, donde adoptando unas posiciones estáticas con respiración, lo que vamos es a reeducar nuestras percepciones para ir hacia adentro y empezar a permitir que las informaciones ancladas se empiecen a vaciarse. Después tenemos la parte sentada, trabajamos también sentados, y le llamamos meditación bioenergética, que es una parte en la cual entrenamos el mental, entrenamos toda la parte de entrar en los centros energéticos, espacios de consciencia que hay allí, tal. Y la última, muy agradable, tumbados, que es lo que llamamos la sanación bioenergética, que si hay alguien que quiera probarla, justo ahora, a las 6, aquí en la sala de talleres, ofrecemos una sanación bioenergética gratuita, y también a las 6, los que queráis,
en la plaza hay otro profesor, otro instructor de la escuela, de la escuela de Lleida, que va a dar un taller de psicocorporal de pie. Y mañana a las 6 también hay otro taller de psicocorporal de pie, para los que queráis probar un poquito de qué va, a qué es y tal. De verdad, no es difícil cambiar. Sí, sí es incómodo. Sí es incómodo, porque no estoy acostumbrado. Pero cuando tú te permites recrearte, devolverte a tu identidad, y tu identidad es quién soy yo en mi realidad sin las cargas de lo que me han dicho, de lo que he vivido, de tal. Por eso he dicho que estar en la identidad tiene su tema. Es muy fácil decirlo, pero después llevarlo a la práctica tiene su qué, su rollo. Pero sí que es cierto que con estas técnicas te permite conectarte a esa unidad de lo que eres y empezar a experimentar de manera real quién eres a un alto nivel. Y nosotros, como decimos, si no se puede vivir en el cuerpo, no sirve. Con lo cual no es un acto de fe. Es un acto que cada uno va sintiendo sus procesos, sus vivencias. Tú llega un momento que notas tus centros, que vacías tus centros, que notas tus cuerpos, que puedes vivirlos, sentirlos. Hay gente que es muy visual y los ve, ¿no? Y dice, mira, uy, sí, pues noto aquí. Hay gente que es muy táctil, hay gente que es gustativa, hay gente que es auditiva, hay gente. Por eso universal, porque después cada uno tiene que encontrar la manera de trabajarse a sí mismo y de estar en la energía de consciencia. Entonces, bueno, solo comentaros esto, que si alguien quiere probar estas diferentes técnicas, tenéis sanación bioenergética aquí al taller, tenéis la psicocorporal que es de pie en la Plaza Mayor, y mañana a las 6 también tenéis ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué queréis hacer antes del siguiente turno de conferencias? Dos preguntas. Una, has hablado de eliminar los conflictos. ¿Cómo? Sí. Me pregunto, ¿cómo? ¿Cuándo sabes? Claro, el cómo siempre es la pregunta. Siempre. Claro. ¿Cómo te sabes? Respondo haciendo bioenergética universal. Vale. Pero te voy a concretar, ¿vale? La bioenergética universal realmente es una herramienta. Pero ¿cómo lo hacemos la humanidad que no hace bioenergética universal? Ya se lo pierde, ¿eh? Pero los que no hacen bioenergética universal, ¿cómo lo hacen? ¿No? El sistema es siempre tomar conciencia de aquello que habita en mí. Por ejemplo, a ti te duele las cervicales, ¿vale? Y es una zona que se te acostumbra a cargar. ¿Cuál es la reacción habitual de que te duelen las cervicales? Pues dependiendo de tu ideología, de tu naturaleza, pues vas a ir a tomarte un medicamento, un antiinflamatorio, o vas a ir a hacerte masajes, o depende. Es decir, vas a buscar algo para intentar apalear la reacción. ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es meterse en el dolor. Porque cuando algo duele, es tu cuerpo gritando, pidiendo ayuda y diciéndote, hola, soy un chivato y te estoy intentando enseñar que aquí tienes una información que no te está sentando nada bien. Mira cómo estás gestionando o cómo no estás gestionando esta temática. Porque cada parte del cuerpo tiene un sentido. Sabiendo cómo funciona la parte biológica, puedes saber qué es lo que te está pasando. ¿Vale? Tú me dices, mira, Rubén, es lo que me pasa es que siempre tengo las cervicales cargadas. Te voy a decir, ¿vale? ¿Para qué sirven las cervicales? ¿Qué gesto haces con las cervicales? Por ejemplo, me invento, ¿vale? Pues yo agacho la cabeza, por tanto, a esto le llamamos un conflicto de sumisión. Yo estoy acostumbrada, ante una dificultad, a agachar la cabeza. Mira cómo hablamos. Uy, es que esa persona no acaba de levantar cabeza, no acaba de ponerse bien. ¿No? Es como algo que te pesa, le llamamos conflicto de yugo, como el buey. Le ponen algo aquí y tienen que arrastrarlo. Por ejemplo, pero tú simplemente cuando duele esa parte, metes tu mental aquí, evidentemente tienes que estar en calma mental para entrar en la observación de la zona y la información se empieza a poner en fase. La gente, como no está acostumbrada a escuchar el cuerpo, al principio le parece difícil. ¿Vale? Porque lo miramos desde el mental, desde la actividad mental, desde el concepto de cognitivo y de conocimiento. Pero si tú quieres conocer, tienes que dejar de estar en la acción y pasar al mental pasivo, para escuchar, no para proyectar. No tengo que ir allí con las ansias de, a ver dónde está, a ver qué hay, a ver si sale, no veo nada. ¿Ves? No funciona.
hay que estar en la escucha. No, es como, yo siempre lo comparo como ir al cine. Tú vas al cine, te sientas en la butaca y esperas que se proyecte la película. En ningún momento proyectas tú las imágenes antes de que salgan en la pantalla. Este es el concepto. A partir de que tú encuentras el dolor, lo notas y te metes dentro, es tan simple como que para poder soltar esa carga hay 3 pasos. Reconocer el conflicto con su intensidad, aceptarlo, y ahí tienes que tomar la decisión de soltarlo. Y todo esto no es mental. Yo os lo conceptualizo para que podáis entender, pero son actos emocionales y energéticos, donde muchas veces nosotros hemos llegado a estar trabajando enfermedades graves, tipo cáncer, encontrar el origen del conflicto y la persona no soltarlo, no poder soltarlo porque le representaba como si estuviera traicionando a... y no soltarlo. Por tanto... ¿Y la segunda? La segunda, cuando hablas de las familias, Sí. Bueno, me he apuntado, ¿qué papel tienen las semejanzas físicas en una familia? Ah, genial. Claro, porque a veces has hablado mucho de la madre, de tal, Sí. pero, por ejemplo, en mi caso, La abuela, la tía. yo no tengo para nada parecido con mi madre físico, Sí. con mi padre tampoco, pero Sí. me dicen que soy clavada, pasada a mi abuela paterna. Entonces, Genial. no sé hasta qué punto soy heredera también de Sí, mi abuela, sí, porque analizando mi familia no me sale nada de ella, pero sí me salen de otras partes. Sí. Cuando tú te Me acaba pareces, de cuadrar. sí, cuando tú te pareces físicamente a alguien, es como, acuérdate que hay una frase que he dicho durante la conferencia que es: tu biografía se transforma en tu biología, ¿vale? Por tanto, cuando biológicamente, ya sea a nivel de estructura ósea, a nivel de estructura muscular, a nivel de físico, te pareces a alguien, significa que hay conexión, ha habido transferencia de información que se ha programado en ti durante la concepción. No significa que seas clavada a ella, por ejemplo, en carácter, psicológicamente. Significa, a esto nosotros en psicosomática clínica le llamamos ser el doble de. Significa, lo no resuelto por esa persona, o un aspecto de eso te pasa a ti. Entonces, hay que investigar en la historia de esta persona, porque tu inconsciente, en cuanto empiece a oír palabras, informaciones que él tiene grabado en su interior, va a empezar a reaccionar. Aunque tú conscientemente ahora no lo encuentres en la conexión, ¿vale? Pero el inconsciente es genial, porque una cosa es el lenguaje consciente y otra es el inconsciente, ¿vale? Acordaros, el lenguaje inconsciente es simbólico, es emocional. Y el lenguaje consciente es el que llamamos real. Y a la hora de sanar un árbol familiar, tengo entendido que tenemos todos, ¿no? como un deber, una misión, ¿no? Es una lealtad. Vale, pero ¿es una o puede ser varias? Porque... Tropocientas. A mí Es decir, la lealtad es una que después se expresa con diferentes cargas, diferentes miembros de la familia. El alma, ¿vale? Si nos metemos, vamos a meternos en un nivel un poquito más alto para poder comprender por qué. Porque si te quedas en el biológico, lo primero que te dices es: esto es una putada. ¿Vale? Si te quedas aquí, la respuesta inmediata es esto. ¿Ok? Entonces, no es esto. Hay que subir un pelín más. Hay que mirárselo ahí con perspectiva. Y hay que comprender que ese alma que se inserta y que necesita insertarse en un campo de información, y que hay una familia que lo acoge y que le va a dar esa información que necesita para su camino evolutivo, hay como una especie de agradecimiento por amor que dice: ok, yo voy a intentar liberar a la familia de esta carga. Y a todos se nos da la oportunidad de esa liberación, pero no todos lo consiguen o lo conseguimos. Hay cosas que sí y hay cosas que nos quedan pendientes. Gracias a la evolución del planeta, estamos en un momento en el que somos unos privilegiados, porque lo que antes costaba generaciones y generaciones y generaciones de depurar, ahora se puede depurar muy rápido. Porque estoy convencido que todo el mundo lo ha notado, que el tiempo va mucho más rápido. Y que todo pasa muy rápido.
Tú tienes un deseo y plaf, y automáticamente, o tienes un plaf, todo es pam, 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 pam. Hay una acción-reacción muy rápida, muy rápida. Y todo aquello que está por resolver, si os fijáis, todo lo que está en la oscuridad, todo lo que está oculto, acaba explotando, acaba saliendo a la luz. ¿Por qué? Estamos en un momento en el cual esta parte oscura, esta parte de sombra, tiene que ser llevada a la luz. Con lo cual, mirad cómo está todo el tema de la política y todo lo que está pasando, todo aquello oculto está empezando a reventar y saliendo a la luz, pero eso también nos pasa a nosotros a nivel personal. Todo aquello que yo he querido mantener en silencio, que he querido guardar en secreto, me explota. Si no me explota porque a la gente se entera, me explota por la reacción que me ha provocado tener eso dentro durante tanto tiempo. Es un momento privilegiado y muy duro, porque se nos obliga a trabajar con la consciencia. Hasta hace años era un poquito, cada uno decidía. Ahora la masa crítica de la humanidad tiene que dar el salto. Y si no lo das, es como tener un toro que te está empujando. No lo des, la cornada te va a embestir. Y si no, observa. Bueno, me parece que es la hora, ¿verdad? ¿Sí? Un placer, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de hablar de la bioenergética universal. Si alguien necesita conocer alguna cosa más, que sepáis también que tenemos un stand allí con informaciones, hacemos clases semanales, preparamos a gente para ser instructores profesionales de esta disciplina, para los que quieren compartir todo este conocimiento y dedicarse a ello profesionalmente o simplemente, pues bueno, tener ahí un conocimiento. Un placer, muchísimas gracias. Hasta pronto.